Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana. Agradecidos de contar siempre con su fiel sintonía en este espacio. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales como @sumundotv. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok para todos ustedes. De igual manera, si quieren escuchar buena música, seguirnos a través del portal web www.sumundofm.com. Y para mantenerse comunicados, informados sobre todo el acontecer nacional e internacional, visitar el portal web sumundodigital.com. Multimedios Sumundo, todo un ecosistema de comunicación para todos ustedes. Hoy miércoles 28 de septiembre, muchos temas que tratar, muchos temas que abordar. Y quiero compartir con ustedes hoy sobre un tema del que hemos hablado anteriormente. Es a propósito del tema de las famosas butacas y el Ministerio Público y de esa grave estafa por la que supuestamente se le hizo al Ministerio de Educación y que fue denunciada públicamente por el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, quien aseguró que en la gestión pasada de Roberto Furcal, el Ministerio de Educación había hecho licitaciones para la adquisición de unas 150.000 butacas y para esto hubo un pago a dos empresas de unos 126 millones de pesos. Pero vaya hallazgo de que las butacas se pagaron por el monto mencionado, pero que no se recibieron. A raíz de esto, el Ministerio de Educación tuvo que abrir una nueva licitación para la adquisición con la mayor brevedad posible de unas 35.000 butacas, en tal suerte de que se pudiese suplir toda la demanda que tienen nuestras aulas respecto a las butacas, además de que se propuso la reparación de otras tantas miles ya ubicadas en las aulas. Y he visto algunas personas haciendo comentarios en algunos círculos políticos, sociales, también en las redes sociales, restándole importancia a esto, sin entender la gravedad que supone que un ministerio de un país haga un pago de 126 millones de pesos a dos empresas y que éstas no entreguen lo acordado, lo contratado, lo pactado. Pero peor aún, que a la fecha, a pesar de que el ministro actual de Educación, Ángel Hernández, dijo que pediría a la Dirección de Compras y Contrataciones que desvinculara a estas empresas de todo el tema de las compras y negocios con el Estado, pues que hoy no esté pesando una acusación formal sobre estas empresas. Este tema es el que nos permite a veces entender que tal vez no hay una acción legal sobre la empresa en cuestión o vinculada, cuestionada, porque tal vez haya algún amarro o haya, como dice el dominicano común, haya gato entre macuto, porque no se explica. Pero a esos que hasta cierto punto defienden este tema indefendible, a esos que de una manera irresponsable dicen que medios de comunicación que abordan este tema de manera objetiva, que denuncian esta situación de una mala administración, pues dicen que o se le está pagando para hacer daño, o dicen que las cosas no son así, cuando es el propio ministro que ha dado la información. Y a esos que describo, yo quiero que nuestro señor director les ponga en pantalla dos fotografías que nos han llegado de una escuela pública de la provincia de Santiago, el norte del país, para que vean cuáles han sido las consecuencias de esta licitación, de este pago de 126 millones a estas empresas que no entregaron las butacas por las que se pagaron. Y ahí estamos viendo en pantalla, ese es el resultado. Estamos viendo estudiantes de una escuela de Santiago
que con todo el deseo de ir a recibir el pan de la enseñanza, esas son las condiciones en que están estos estudiantes recibiendo docencia. Eso es muy lamentable. Si hemos visto un ministro de Educación cuyos temas en estos momentos son el de tener enfrentamientos con legisladores, de sacar a legisladores de su despacho, Bueno, bajo el argumento de que aquí mando yo y los botes los echa. Eso es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, y estos temas importantes, como ese que veamos ahí, al parecer a nadie le importa y nadie dice nada. Profesor. bueno, profesor, eso fue lo que dijo. Buenos días. Buenos días, profesor. Eso fue lo que dijo la diputada Idenia Doñet Tiburcio. Los echaron, De profesor. que el ministro Ángel Hernández dijo que aquí la regla la pongo yo y lo votó. Los votó, los echó. Algo a lo que el ministerio también aclaró el día de ayer. Sí, dio una respuesta ahí. El ministro y Dirección de Comunicación informaban que se había coordinado una reunión de cortesía, Sí. donde un diputado o una diputada iba a visitar al ministro. Luego se aparecieron tres diputados, perdón, y que iban acompañados de cámaras. Y cuando llegaron fue que le informaron que Que era la comisión. era una comisión de educación. El ministro había dicho que eso no era lo que se había acordado, que no estaba hablando de una comisión de educación, sino que era una reunión de... Vuelvo y repito. ¿Por qué temerle a las cámaras, profesor? Profesor, a ¿Por veces qué hay que temerle a las cámaras? yo no entiendo. Yo entiendo que tal vez me dicen, bueno, mire, no estoy preparado para esto, que ustedes quieren saber, etcétera, pero ¿por qué temerle a las cámaras si no hay nada que ocultar? Bueno, profesor, hay gato entre mascotas también. Entonces, Sí, ciertamente. esa es la pregunta al final. Pudimos ver que desde cuando hace la diputada la denuncia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le dice a estos diputados que fueron demasiado generosos y los invita a que, respondiendo ciertamente a todos los protocolos del lugar, citen al ministro, pero esta vez ante la Cámara de Diputados, y exclamó en ese momento, porque aquí mandamos nosotros. Vemos ahí ciertamente que hubo cierta desorganización, ya para ser justos ante la respuesta que hace el Ministerio de Educación. Si obviamente se hablaba de una visita de cortesía, es chocante que esa visita de cortesía tú lo que recibes es una comisión de la Cámara de Diputados, por la envergadura que supone una comisión, por la importancia que tiene. Claro, y la preparación previa, ¿verdad? Ciertamente, porque hay protocolos, más que una reunión, un despacho, demanda también otro escenario, otros protocolos y demás. Y realmente creo en el ministro de Educación en esta oportunidad, porque le está diciendo que no era lo que le esperaba, pero más allá, que no era lo que se le había comunicado. Porque si se reúne con la Comisión de Educación, es una especie de encuentro, de reunión o de trabajo, de intercambiar impresiones, pero al parecer había otro matiz detrás de todo este caso. Sigue el gobierno del cambio, profesor, y los funcionarios del cambio dando patadas voladoras, dando pasos aloqueteados, pero bueno, ese es el cambio que tenemos en la República Dominicana. Los que sí están dando pasos firmes y fuertes son las personas del Colegio Médico Dominicano, profesor, que hoy marchan en Santiago solicitando no más ARS, no más AFP. Hoy llevan la marcha a Santiago de los Caballeros, donde se está luchando por una distribución más justa, porque el término de AFP, y también, sobre todo, la cobertura de salud más eficiente de parte de las ARS. El Colegio Médico Dominicano sigue apostando a este tipo de manifestaciones, a este tipo de marchas, para sensibilizar la población. Sabemos que tal vez en este momento es una quimera, ¿verdad, profesor? Sí. Decir que eliminemos por completo el tema de las ARS. Lo que sí podemos es solicitar de que haya una mejor cobertura, ¿verdad? De que el pago a los médicos sea mucho más eficiente, a tiempo, de que se cubran enfermedades que actualmente no están en el catálogo de cobertura de las mismas, y que sobre todo, en cuanto al término de AFP, haya una mejor distribución, tenga más beneficio los dueños del dinero, que son
el pueblo dominicano. Así es, profesor. Que día a día, que al final del día son los que ponen el dinero y que son los menos beneficiados en esta transacción de la Administración de Fondos de Pensiones de República Dominicana. Se cayó, hablando de eso, la propuesta. Vemos que el amigo diputado por San Pedro de Macorís ya no sigue insistiendo en la devolución del 30%. De Romana, Botello. De Botello, de Romana. San Pedro lo queremos mucho, En San Pedro lo queremos mucho, Botello, ¿verdad que sí? Muchos de Romana, el amigo también. Botello, pero ciertamente sí hay que seguir luchando para que haya una mejor redistribución de los beneficios de la administradora de fondos de pensiones. Profesor, el día de hoy tenemos una entrevista de lujo, profesor. Con temas bastante importantes, ¿no? Claro que sí, tenemos nada más y nada menos que al ingeniero Octavio López. Ingeniero y geólogo, también es ministro de Minería de República Dominicana. ¿Cómo se siente, don Octavio? Bienvenido. Pues muchas gracias. Yo vine aquí a ayudar a controlar la mañana para que compartamos un momento sobre los temas que sean de buen parecer de ustedes y que sean de lo que yo sé. No me pregunten sobre astrología, que yo dejé eso hace tiempo. Tú un hombre completo. Yo sé que con usted podemos hablar de muchísimas cosas. Bueno. Además, en su condición de secretario de Minería del Partido de la Fuerza del Pueblo, que dirige el presidente Leonel Fernández Reina, quien lo preside, quien tuvo una gira importante en Nueva York recientemente, ¿verdad? Así es, una gira cargada de éxitos. A mí lo que más me impresionó fue esa inspiración de él en el local, en el gran local que se inauguró en Nueva York, donde él dijo que se podía hacer la primera universidad popular para desarrollar ahí un centro de estudios. Mira, eso es algo trascendental, porque se está retomando la escuela política desde los partidos políticos. Acuérdense que el PLD era una escuela política. Yo debo la gracia, la oportunidad que la vida me dio de formarme políticamente en los círculos de estudio con los folleticos Juan Bosch. Mira, eso le dio una dimensión a mi vida en cuanto a yo entender los fenómenos sociales con más amplitud y mi carrera que me permite entender la evolución de este planeta como que se me afincó, y con mi creencia en Dios, por supuesto, se me afincó una visión muy madura de la vida. La política, como nosotros la concebimos, como la ciencia que persigue la promoción humana, quien la ve desde esa óptica y alimenta sus capacidades de conceptualización en ese sentido, puede aportar mucho a la sociedad y a nuestra sociedad dominicana, que en efecto en estos momentos está en una posición dubitativa. ¿Qué es lo que está pasando? Propugnamos un cambio, impulsamos un cambio porque indudablemente había que sacar esa claque irresponsable del Palacio y propusimos un cambio. Desafortunadamente el presidente actual no entiende. Yo pienso que le hace falta la capacidad política de entender cómo ganó. Y así mismo le va a pasar, no va a entender por qué lo van a sacar del Palacio, porque se ha creído que él es el hombre orquesta. En su partido él es el funcionario de todo, habla de todo, se aparece en todas partes. Óyeme, así no funciona un país. No tiene defensores. Los ministros, los directores no salen a los medios a defenderlo. Es él que anda. Pero él responderá, porque este pueblo es que decide quién se reelige y quién no. No es quien decide reelegirse. El que quiere reelegirse, que haga obras para beneficiar al pueblo y para impactar al pueblo. Pero no es el que decide. Y vuelvo y reitero, de verdad que esa visita de Leonel, con todas esas cosechas maravillosas que tuvo allá, pero para mí eso fue lo más trascendental. La escuela política, retomarla, y de hecho en la Fuerza del Pueblo estamos retomando la educación, patrocinando foros. Yo mismo dicté una conferencia en Funglode con respecto a la situación actual de la minería. Correcto. Y pienso hacer lo mismo, de llevar esa conferencia a San Juan de la Maguana, pienso llevarla a Santiago, a Cotuí, a diferentes lugares donde la gente tiene preocupaciones. Es importante que este pueblo entienda que la actividad minera
es una actividad que hoy se puede realizar totalmente amigable con el medio ambiente, por la disponibilidad de tecnologías hasta exponenciales que hay para la actividad minera. A propósito de que nos hemos metido ya en el tema de la minería y dado que estamos frente a un experto en la materia en toda esta área, y a propósito también de una serie de protestas que vimos estos días en Asua por la colocación de una balcázar y demás, nos gustaría también, y dado el tema de lo amigable que puede ser la minería, adentrarnos un poco porque hemos visto que en muchos pueblos se generan a veces, obviamente, se dan los temas de que hay intereses marcados, que son los que empujan esto, pero también hay mucha gente que no cree en la minería y que tiene la convicción de que afecta la naturaleza. Entonces, a ver cómo hacemos ese balance desde su experiencia y su preparación. Es amigable, afecta tanto como hay grupos que dicen que afecta o no afecta. ¿Cuáles son los niveles, esos niveles de en los que puede afectar o no los temas de la minera es importante, tú has enfocado correctamente lo que es la expresión de ciertos cuestionamientos que tienen algunos grupos sociales. Uno de los aspectos más débiles de la minería es que tiene un impacto visual no favorable. Cuando tú ves, están devastando una montaña. Sí. Sin embargo, hoy en día disponemos de toda una infraestructura legal en nuestro país. La ley minera 146, que si bien es una ley buena, que hay que actualizarla en algunos aspectos, pero está la ley de medio ambiente. Todo proyecto de inversión en el sector minero tiene que hacer su estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental obliga a hacer lo que se llama una matriz de impactos. Esa matriz de impactos se deriva de todas las actividades de la naturaleza que sea dentro de un proyecto minero. Hay que identificar esas actividades, los impactos que van a tener. Y para cada impacto, que puede una actividad tener 1, 2, 3 impactos, hay que diseñar las medidas de mitigación. Y ahí es que voy. Existen las tecnologías para usted mitigar impactos con el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. ¿Cómo ustedes creen hace 25, 30, 40 años se podía hablar de explotar el oro de los sulfuros? Era imposible porque no existían las tecnologías, pero hoy, increíblemente, se ha diseñado lo que se llaman los tanques autoclaves, que son como una olla de presión, la olla de presión que usamos en nuestras casas. Esa olla de presión grande, aquí tenemos los 4 tanques autoclaves más grandes del mundo utilizados en la industria minera. Dentro de esos tanques, el sulfuro triturado y molido con oxígeno inyectado a presión se oxidan, y el ácido sulfúrico que se genera de esa oxidación sale hacia una planta de tratamiento que es importante entender. En Barria hay 2 minerías paralelas, la de los sulfuros masivos y la de las calizas. Exacto. Las calizas para tostarla y producir cal, y esa cal entonces se mezcla con el ácido sulfúrico y se forma yeso sintético, un yeso que se forma con la combinación de ambos. El yeso resulta ser un material totalmente inerte, que no afecta, se mantiene de manera equilibrada en el medio ambiente. Y el resto de los procesos, ya después que el mineral es oxidado, va a una planta de cianuración como todas las plantas donde se mueven minerales oxidados. Entonces, un aspecto importante a entender para uno ver que la minería, uno de los desafíos que tiene es quitar la imagen contaminante de la propia naturaleza, porque esos sulfuros son de manera natural que están ahí. Es que el balance hídrico del proyecto Pueblo Viejo es positivo. ¿Qué significa esto? El agua que toma la Barrick de la presa de Atillo para el proceso hidrometalúrgico, hidrometalúrgico, que consume mucha agua, pero también usa agua de presas internas que hay. Después de usada esa agua se tratan, y el agua que está entrando a la presa de Atillo es mayor que a la que se le está tomando y de mejor calidad.
Y por eso se dice un balance positivo, hídrico positivo. Hoy yo no le tengo miedo a la industria minera. Ahora, yo siempre he sostenido que las empresas mineras deben actuar ante las comunidades con responsabilidad ambiental. El que actúa con responsabilidad ambiental se gana el respeto social. Y esa es otra obligación, responsabilidad social. Cuando las empresas ven que tú haces las cosas bien, mira, ya alrededor de Cotuí se está desarrollando una cultura amigable, una cultura de empatía con la industria minera, porque la Barrick en sus procesos invita a las comunidades a monitorear las aguas. Y esa es una de las preguntas que te quisiera hacer, ingeniero. ¿Qué tan cierto es que las comunidades donde se instalan estas industrias mineras son casualmente también las comunidades que menos beneficios ven de la minera? Ese es uno de los famosos, de los mitos, si se quiere, ¿verdad? Que se dice de donde está ubicada la explotación minera, por lo general, esas comunidades no ven los beneficios como otra parte del país. Mira, eso, si uno entra en el análisis de la dinámica de la industria minera, uno puede de plano negar eso. Obviamente, una empresa minera supone la demanda de una mano de obra calificada. Claro. Tú no puedes entrar un obrero que no sepa hacer nada, como pasa muchas veces, que es una experiencia que se recoge. ¿Qué tú sabes? No, yo sé hacer de todo, pero no saben hacer de nada. Absolutamente. Entonces, mira, yo te voy a dar los datos estadísticos. Desde 2012, cuando la Barrick comenzó la producción, a la fecha, el promedio anual que la Barrick gasta en contratación de servicios colaterales, de demanda de servicios colaterales, promedia $200 millones al año. ¿De dónde vienen esos servicios? Toda naturaleza de servicios impacta horizontalmente la economía regional, la economía del país. En los últimos 2 años estamos hablando de 300 y 350 millones de dólares por la ampliación que supone que están haciendo ahora. O sea, tú no puedes resolverle los problemas a todo el mundo, porque tampoco las mineras son sustitutos de la responsabilidad del Estado. En eso hay que tener ojo, hay que tener cuidado. A veces te exigen a ti, construyeme un camino, construyeme. Eso es responsabilidad del Estado. Exacto. Aún así, las empresas tienen políticas de colaborar, exactamente, se abrazan a las comunidades, entienden sus realidades. Pero yo pienso que ese punto hay que echarlo a un lado. Las empresas mineras, una de las virtudes que tienen, toda la actividad extractiva, es demandar servicios a la comunidad y a la región, ¿por qué no? Bien. Ingeniero, ¿cuál es la situación real de la minería actualmente en República Dominicana? ¿Qué tanto aporta, qué tanto beneficio recibe el país de la explotación minera en este momento? Mira, esa es una pregunta interesante, porque si vamos a hablar de la situación tenemos que presentar varias caras. En términos de lo que el Estado recibe, si yo te doy la estadística del 2012 al 2020, el Estado recibió solamente el proyecto de la Barrick $3.000 millones. Estamos hablando de dinero. Claro. Lo que lamentablemente, y yo me lo pregunto, y mucha gente lo pregunta y me lo preguntan, ¿en qué se invirtió ese dinero? Al presidente Fernández una vez, mi querido líder y amigo, le dije, presidente, mire, para la industria minera nosotros tenemos que diseñar una cartera de proyectos de deuda social para que tipificar los fondos en la industria minera e invertirlos en obras que respondan a esas expectativas de deuda social. ¿Ustedes sabían que la presa Higüey Aguacate se construyó con los fondos que la Falconbridge aportaba al Estado Dominicano? Eso muy poca gente lo sabe, pero fíjate, el uso de los beneficios de un recurso no renovable en una obra de servicio perenne para la sociedad. Eso se llama coadyuvar al desarrollo sostenible. Nosotros tenemos conciencia clara dentro de la fuerza del pueblo, dentro de nuestro partido, que la minería puede coadyuvar de manera significativa al desarrollo sostenible de la República Dominicana.
Fíjate, cuando estábamos en plena discusión con Barry, nosotros en muchos medios que nos entrevistábamos cuando fui director de minería, yo decía, la minería se va a convertir en un acorazado de la economía dominicana. Y yo no me he cansado de repetir esto, y lo recuerdo y vuelvo y lo digo en todos los medios que voy, porque el pueblo necesita estar claro en eso, para que no lo confundan, diciéndole verdades a media y amenazándolo con cucos que no existen, que no son reales. ¿Qué tiempo duró para demostrar que la minería acorazó la economía dominicana? El virus. Se colapsaron todos los sectores productivos nacionales. Quedó la industria minera con un protocolo de seguridad riguroso, donde, como explicaba, mucha gente tiene que estar con cámara, con mascarillas, con respiradores, con cascos, con lentillas, con ese protocolo de seguridad interno. A la vez fue un protocolo de salud y le aportó dólares frescos a la economía. 300 millones de dólares me parece que fue en el 19-20 y le avanzó fondos a este gobierno. O sea, vamos a ir saneando las cosas, haciendo un discernimiento con claridad meridiana. ¿Cuáles son los problemas de la industria minera? Como tú anunciabas, lo de la barcaza esa de producción de energía, esa comunidad probablemente fue sorprendida. Hay un estudio de impacto ambiental para instalar esa barcaza. Le pregunto, ¿ustedes lo conocen? Yo no lo conozco. No lo conocemos. Fueron a patear una comunidad y nuestras comunidades cada día se están empoderando más de sus espacios. Cuando tú vas a intervenir un espacio natural, tú sabes, yo relajo a veces que digo, pero la gente hasta donde hay una mina rodado en Yagua, y ese es su espacio, cuando muchachos. Entonces, vamos a respetar a las comunidades, porque cada día, y no solo aquí, en el mundo entero, las comunidades tienen una capacidad mayor de empoderamiento de sus espacios naturales, y eso hay que respetarlo. Eso es así. Ingeniero, usted señalaba que la fuerza del pueblo volvía a lo que fue una enseñanza del profesor Juan Bosch, que eran los círculos de estudio, lo cual preparaba a la militancia política, de verdad, para el desafío de ser político. Vemos que el día de hoy hay una falta, tal vez, de esos valores, de esos conocimientos, de esa formación, donde lo que vale es el dinero, donde los líderes comunitarios de una comunidad no accesan al poder, porque cualquier persona con dinero puede entrar a la posición o a una candidatura X, dejando relegado el trabajo y la formación de cualquier miembro. ¿Cree usted que en este momento esto pueda cambiar la dirección de los políticos y la política en República Dominicana? Bueno, creer es casi sinónimo de duda. Yo estoy convencido de que esa es una receta inequívoca. Yo soy profesor de ordenamiento territorial en la Universidad UTECO, dentro de tantas materias que doy. Yo estoy convencido que no solamente el territorio, sino el recurso humano, todo recurso humano que no se utiliza apropiadamente produce pasivos sociales. Oigan este concepto. Todo territorio que tú lo usas fuera de su vocación de uso produce pasivos ambientales. Todo grupo humano que tú utilizas conforme a lo que es su capacidad de una manera distinta produce pasivos sociales. Pero para capacitar a un pueblo hay que educarlo. Así es. La educación es un acto de disciplina del cerebro humano para la toma de decisiones. Dice un político norteamericano que no recuerdo su nombre: tú quieres controlar un pueblo, llénalo de hambre. Un pueblo que esté bien comido no se controla, no lo controlan con zanahorias en una vara y una puntita, en la puntita de la zanahoria. O sea, mira, educar políticamente a una sociedad, yo pienso que es un acto trascendental, tiene carácter de acto patriótico. Desarrollar la cultura política a través de la educación produce resultados favorables para el desarrollo de la sociedad.
una cultura de forma que un pueblo que responda con esa cultura de educación política puede entender bien las rutas hacia dónde transitar como sociedad. No produce tantos actos de protesta, sino integración a esa ruta de desarrollo. Yo recuerdo una definición de Paulo Freire, un sociólogo brasileiro, de los mejores sociólogos del mundo, cuando le preguntaban qué es cultura. Cultura es el conjunto de respuestas coherentes que un grupo determinado le da a su entorno. Oigan bien, el grupo de respuestas coherentes que un grupo determinado le da al entorno. Vamos a dimensionar ese entorno en todos los componentes del entorno. En el componente natural, en el componente social, cultural, religioso, lo que tú quieras. Entonces, por eso es la importancia de la educación política, que tiene que ser una tarea de los partidos políticos, educar su militancia. Nosotros aspiramos a educar al pueblo, no solamente a la militancia, porque todas las conferencias, actividades que estamos realizando, se invita abiertamente al público para que aprendan, para que se eduquen sobre temas específicos del quehacer nacional. Yo pienso que al pueblo dominicano hay que hacerle una campaña permanente de educación sobre los sectores primarios de la economía. ¿Por qué sobre los sectores primarios de la economía? Porque son los sectores que tienen su impacto directo sobre la naturaleza. Así. Octavio, su apreciación frente al gobierno del cambio, un cambio que en teoría prometía reivindicaciones sociales, implementación de políticas públicas a favor de la mujer, de la juventud, de la discapacidad y tantas velas aromáticas más, en teoría. ¿Cuál es su apreciación de ese cambio ya en ejecución una vez toma la rienda del gobierno? Desafortunadamente no estaban preparados para gobernar. A esa conclusión los que pensamos, los que usamos la cabeza tenemos que llegar. No estaban preparados para gobernar. Fue la proclamación de un cambio que se desconocía la sustancia y las velas aromáticas. Me gustó, ¿eh? Sí. Me gustó. Y las velas aromáticas. La representación más típica y más popular es la grabacioncita que circuló de la vieja que... La reversa fue la que pusieron. Sí. Óyeme, si tú analizas los sectores productivos nacionales, si tú analizas toda la vida nacional, tú no encuentras en qué ha impactado positivamente. Me dio mucha tristeza, sector salud, ver las imágenes del Hospital Taiwán en Asua. Asua ha estado impactado últimamente por una serie de acontecimientos. Claro, que fue inaugurado y no hay un colchón. No hay un colchón, profesor. La gente durmiendo, tú viste, los batidores eran como una rejilla plástica, durmiendo sobre esa rejilla plástica. Pero ¿y cómo es posible? Eso no cabe en ninguna cabeza humana que tenga sensibilidad en su corazón. Eso no, oye, yo me niego a creer. Yo quisiera imaginarme que eso es un montaje mejor y no la realidad. La minería, en estos momentos, las empresas juniors se han ido del país por el desgobierno pasado y porque este no ha cogido el timón. Mira, yo saco aparte al director de minería. Cada vez que hubo una entrevista, ese muchacho sabe lo que está haciendo. Pero el ministro se dio cuenta en estos días que él era el ministro de Minas y no ha dado una respuesta coherente y consecuente con la realidad que demanda la industria extractiva nacional. Mire, el que se cree que va a dirigir un sector productivo como la minería con un saco puesto en una oficina está equivocado. Hay que botar las áreas de confort y irse a las comunidades. Ustedes saben por qué Pueblo Viejo fue una realidad. Con toda la modestia, a mí me tocó dirigir el equipo de trabajo del Estado Dominicano. Y nosotros no nos perdimos una sola reunión con las comunidades aledañas. Todo lo que había que hacer para trasladar la comunidad del Yagar, todo, no nos perdimos una sola reunión. Explicando y conviviendo con la realidad. Ustedes, hay una sola razón para entender esta realidad. El Estado es socio de los proyectos mineros. La Constitución establece que el Estado es el dueño de los recursos. Así es. Y cuando usted lo contrata con alguien,
Si es una concesión, es un contrato de adhesión con el Estado. Adhesión significa juntos, pegados, unidos. Y el proyecto de Pueblo Viejo, ¿qué es? Contrato especial de arrendamiento de derechos mineros. Los derechos mineros del Estado es que son arrendados a la empresa Barrick. Pues entonces el Estado es socio y debe actuar como tal. Tú no puedes maltratar a un socio, tú no puedes por politiquería barata ponerte del lado de una comunidad confundida a hacer coro en contra del proyecto que tú eres socio. ¿Y cómo tú te haces un harakiri? O sea, nosotros tenemos desafíos grandes en estos momentos. Desafortunadamente se perdieron la educación, se perdieron 2 o 3 años en medio de esta pandemia, no se capitalizó la famosa educación virtual. Yo desprecio la educación virtual, la desprecio, porque lo primero es, la desprecio en este país, porque lo primero es que las señales para tú estar conectado no existen. Con una brecha gigantesca. Cuando a mí me ponen en la universidad materias virtuales, yo me incomodo. Les digo, señores, vamos a educar. Y es lo mismo tener con todo, vuelvo y digo, a una figura como yo enfrente de 30, 40 estudiantes, usando mi capacidad persuasiva. Hasta los gestos ayudan a entender. Claro. Y le pregunto, ponle una roca virtualmente para que ellos aprendan las características de esa roca, cuando los geólogos tenemos que usar el olfato, el sabor, el tacto. ¿Cómo virtualmente vamos a lograr educarlo? Y esa expresión, esa conclusión de Leonel Fernández, que dijo que los estudiantes, que son los estudiantes de la pandemia, 10 años, no tienen capacidad de lectura comprensiva. Exacto. No retienen, no comprenden lo que leen. ¿Y qué? Eso es una especie de un estado zómbico de una sociedad. Son zombies en materia educativa que se están formando. Y ese escándalo de educación de este gobierno lo refleja todo. Todo lo refleja que no. Óyeme, quisieron apagar el escándalo de educación con el show mediático que montaron el presidente y la vicepresidenta, preocupados por los 2 muchachos que quedaron atrapados. Óyeme, ustedes habían visto en algún país del mundo que una vicepresidenta fuera a recibir una máquina perforadora al aeropuerto. Dame una explicación. Ay, que no, es que eso no tiene cabida. Y gente enflusada con cabeza de minero y cosas, y preparado como que al aeropuerto. Y fotos, imágenes. Es mediatismo lo de este gobierno. Este es un gobierno fracasado. Un gobierno que en los 2 primeros años, que todos sabemos que los 2 primeros años son los años del matrimonio con el pueblo de los gobiernos. Los 2 siguen en la guerra. Y si no se casan en los primeros 2 años, ¿qué le esperan estos 2 años a este gobierno? Bueno, siempre se hace corto el tiempo con figuras como usted. Gracias. Ingeniero, de verdad que sí, y queremos hacerle la invitación para que usted tiene que volver aquí, porque queda mucho tema todavía por conversar con usted. El presidente Fernández señalaba que el gobierno está copiando en algunas áreas en cuanto al tema de los $10, del tema del copago. Pero yo creo que eso no es Fernández nada más. El presidente Fernández marcó la dirección y creó toda la infraestructura de desarrollo de este país. Yo hago una analogía, un tren de levitación magnética construido sobre rieles con acero del alemán, como decían los viejos, el acero del alemán. Y lo que están haciendo es imitándolo, tratando de imitarlo. Y no tiene el equipo alrededor. No es para imitar, sino para crear condiciones de desarrollo en este país. Bueno, ya ustedes lo escucharon, no hay tiempo para más. La invitación es que ustedes mañana continúen con nosotros en su espacio, Controlando la Mañana. Bendiciones.